les quiero presentar esto que lo promocioné bastante en el programa porque son cosas que me encantan poder visibilizar y que tienen que ver con cosas distintas. Vos sabés que hay una red de rescate de ratas y ratones usados en experimentación en Argentina. Claro, cerrá los ojos. Imagínate un laboratorio con un montón de roedores que son sometidos a andar a saber a qué cosa, para qué fines. ¿Y qué pasa con esos roedores? Después, durante, algunos se mueren, ¿no?, en el intento de servir a la ciencia. Otros salen airosos. ¿Y después qué pasa? Uno no puede tener una rata, un ratón como mascota. Algunos dirán, uy, qué asco, Sebastián. Me dan impresión. Bueno, eso es otro cantar, las lauchas, ¿no? Y quiero presentarles a Team Ratas, que es un equipo de voluntarios que aporta su tiempo, sus recursos y también mucho amor al rescate de las ratitas de laboratorio. Y con Jimena voy a hablar y ella les va a presentar este proyecto. Jimena, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, viste cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de un montón de temas, y nunca me imaginé que íbamos a hacer, íbamos a meter un laboratorio para sacar a las ratas de allí y colocarlas en una vida un poco mejor, o en una vida un poco más normal. Contanos un poco cómo nace esta iniciativa y qué es lo que hacen específicamente. Bueno, nosotros somos un equipo que nos dedicamos a rescatar ratitas y ratones específicamente de bioterios, que es los lugares donde los crían para después usarlos en los laboratorios para los diferentes experimentos o fines que tengan ahí. Y bueno, tenemos algunas de las personas que trabajan en esos bioterios prefieren contactarnos a nosotros y dárnoslos a esos animalitos antes que sacrificarlos. ¿Qué es un bioterio? Los bioterios son los lugares donde se crían estos animales para experimentación. Uh-huh. Ellos se dedican en sí a eso, a reproducirlos, a criarlos para después ser utilizados. O sea, mira, vos sabés que yo pensé que los cazaban. Digo, voy a un lugar. Claro. Y dice, ¿de dónde salen las ratas de laboratorio? Viste, dicen, esta es una rata de laboratorio. ¿Tiene una característica especial la crianza? Sí. ¿Cómo animales... se hace una rata de laboratorio, una laucha de laboratorio? Contanos un poco cómo es ese lugar. Sí, es una cepa, una variedad específica que se utiliza hace muchísimos años en investigación. Y ya las que tenemos hoy en día, o sea, las ratas que rescatamos de ahí son esa cepa específica. Lo mismo pasa con los ratones, que son las que se utilizan en los laboratorios. Es decir, en algún momento, creo que alrededor de 1800, se empezaron a reproducir con ese fin, y básicamente las que tenemos son descendientes de ellos. Uh-huh. Ya no son animalitos que tengan mucho que ver con la rata de la calle, si bien siguen siendo muy parecidos y son la misma especie. ¿Y qué características principales los diferencia? Bueno, lo más común y lo que más salta a la vista es que son lo que se denomina albinas, es decir, que tienen la piel blanca y los ojitos rojos, no tienen color ni en el pelo ni en los ojos. Así que son blanquitas, pero bueno, además son animales que están bastante domesticados, por ahí no en el sentido que entendemos domesticados como una mascota, pero sí en el sentido de que llevan mucho tiempo conviviendo con el ser humano y utilizados para eso, con lo cual no tienen los mismos instintos que un animal que está en estado salvaje, ¿no? Ni siquiera tienen, por ahí son igual de ágiles que lo que uno está acostumbrado a ver de una rata callejera, ¿no? Que corre y desaparece y enseguida pega un salto y no la ves más, ¿no? Estos son bastante más tranquilitos. Uh-huh. ¿Y cómo son sus costumbres, sus comportamientos, sus hábitos? Son, para empezar, que es algo que sorprende a mucha gente, animales súper limpios. Se pasan la mayor parte del tiempo bañándose, similar a como hacen los gatos. Uh-huh. De hecho, incluso los que tienen contacto con humanos y les gusta estar a upa y jugar con uno, una vez que los dejas enseguida se empiezan a limpiar. Uh-huh. Pero además son muy sociables, son muy curiosos, incluso cuando están recién llegados, que por ahí están asustados del traslado y de que, bueno, por ahí lo único que conocen es un espacio chiquitito, encerrados donde los tienen y los manipulan solamente por ahí para moverlos de un lugar a otro y nada más. Enseguida les empieza a interesar lo que pasa a su alrededor y
y les llama todo mucho la atención, así que suele ser bastante fácil sociabilizar con ellos porque la curiosidad les suele ganar al miedo que puedan tener o incluso a las malas experiencias que puedan haber vivido. ¿Uno puede tener un animal de estas características suelto en la casa o tienen la costumbre de tener su lugar, dormir ahí, bañarse ahí, guarecerse ahí? Sí, son animales que por más que como te decía, están un poco alejados por el tiempo que se llevan reproduciendo en cautiverio, están un poco alejados de su contraparte silvestre o salvaje, no dejan de ser animales de presa, con lo cual sí que está bueno darles un espacio que sea propio, donde ellos se puedan sentir seguros y se puedan sentir que se esconden y que esa es su guarida, pero sí que muchos de nosotros los tenemos en una jaula, pero por ahí con las puertas abiertas, o si no los podemos tener todo el día con las puertas abiertas, los sacamos un buen rato para que anden por ahí. Ellos son bastante de su lugar, así que es poco probable, salvo que estén muy asustados, que intenten escaparse. Hay que por ahí tener cuidado con ciertas cosas que pueden ser peligrosas, como con cualquier animal, ¿no? En el caso de ellos, al ser chiquititos, por ahí cables, enchufes, ese tipo de cosas, pero sí, les gusta mucho pasear y recorrer y curiosear todo. Y después de ser sometidos a una prueba de laboratorio, y ahí abrime vos el panorama de a lo que pueden ser sometidos, porque dice, bueno, estamos experimentando con ratas tal infinidad de cosas. ¿Cómo queda el animal? ¿Qué vida le queda biológicamente y hasta en su comportamiento? Desde que nace, con ciertas características, pasa por el laboratorio con todo lo que ello implica, y luego para colocarlo en una familia. Sí, nosotros normalmente no recibimos animales que hayan sido utilizados en experimentos. Nosotros lo que recibimos son lo que ellos llaman como el sobrante, son animales de descarte, es decir, que se crían pero no van a ser utilizados porque no hay demanda, okay. Entonces en lugar de sacrificarlos, que es lo que pasaría normalmente porque desde el punto de vista de ellos no sirven, nos lo dan a nosotros. En algunos casos sí recibimos animales que estuvieron más tiempo en estos lugares, que son los que se usan para reproducción, o sea, digamos los papás y las mamás. Pero no que hayan tenido experimentación. Entendemos que esos animales no sobreviven a las experimentaciones, o por lo menos no quedan en condiciones de continuar la vida y son sacrificados. ¿Y estos animales que ustedes reciben quedan en tránsito en algunas familias? ¿Algunos son adoptados? ¿Cómo son recibidos? Y también, ¿cuáles son las recomendaciones que le dan a cada familia cada vez que le entregan un animal de estas características? Sí, la mayoría por suerte logran encontrar una familia de adopción. A veces tenemos casos de por ahí animales que vienen ya con alguna enfermedad y ya sabemos que va a ser complicado que los adopten, o que son muy viejitos, o algunos por ahí tienen un carácter un poco particular, son más ariscos, o incluso alguno puede llegar a ser agresivo, si bien no es lo normal, a veces pasa porque bueno, tienen la vida que tienen, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son animales bastante fáciles de tener, en el sentido que como te digo, son sociables, son curiosos. Lo importante es darles un buen espacio, una linda jaula de un tamaño apropiado para que ellos puedan sentirse seguros y tener un hogar, un lugar que además de seguro sea interesante, interactivo, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden poner para que ellos jueguen ahí adentro, canastitas, incluso hamacas de tela, túneles, etcétera. Pero la verdad que bueno, después la interacción suele ser bastante fácil, es simplemente acercarse un rato a ellos o tentarlos un poco con comida y enseguida ellos entran en confianza. ¿Qué promedio de vida tienen? ¿Cómo es la reproducción? Y también, ¿cuál es el lugar y el ámbito ideal donde deben desarrollar su vida dentro de una familia? Viven entre 2 años y medio y 3 las ratitas. Mira, poquito. Sí, poquito. Nosotros les damos como mínimo de a 2 del mismo sexo, ¿no? Para evitar que se reproduzcan. Se los puede castrar, pero la verdad es que es una operación bastante invasiva y riesgosa para un animal tan chiquito, con lo cual lo que hacemos es simplemente separarlos por sexos. Y bueno, eso, como son animales que disfrutan mucho de la compañía de otros de sus especies, así que no recomendamos para nada tenerlos solos, por eso siempre los damos en pareja. ¿Sociabilizan con, por ejemplo, tengo un gato y un perro en casa? ¿Puedo tener un ratón, una rata de laboratorio? No, ¿no?
Sí, la verdad es que normalmente depende del otro animal. Yo, por ejemplo, tengo a todas mis ratitas, a las que están en tránsito y a las que ya se quedan acá, y tengo un perro y una gata y no tienen ningún problema con ellos. Las ratas en general, sobre todo con los gatos, se pueden asustar un poco al principio con el olor, como una cosa un poco instintiva. Ujú. Pero enseguida, donde siguen estando presentes ese olor y se dan cuenta que no pasa nada, se les pasa bastante el miedo. Creo que lo que hay que tener cuidado más que nada, como te digo, es del otro lado, ver cómo reacciona tu gato, tu perro ante esos animales y qué actitud tiene hacia ellos. Yo tengo la suerte de que mis animales no tienen mucho drama, están acostumbrados y se llevan bien, pero bueno, siempre, incluso aunque no tengan mala intención, puede pasar que por ahí les quieran jugar un poco a lo bruto y hay que tener cuidado. ¿Qué comen? Lo que sí siempre recomendamos es que estén supervisados si van a estar con otros animales. Uh-huh. ¿Y qué comen? Existe un balanceado, Uh-huh. que es el mismo para las ratas y para los ratones, que se consigue en algunos pet shops o en Mercado Libre, y si no, se les puede hacer una mezclita casera con semillas y diferentes cereales, que también les va muy bien. ¿Y el tema de la deposición? ¿Lo hacen en cualquier lugar? ¿Generalmente se acostumbran a un sitio específico? Sí, es muy fácil enseñarles a hacer en un lugar específico, la verdad que aprenden enseguida. Las jaulas normalmente lo que tienen es una bandeja en el fondo donde uno le puede poner, lo que nosotros recomendamos es el marlo de choclo, que vendría a ser las veces de, por ejemplo, las piedritas del gato, para que tengan ahí, pero es muy fácil ponerles un lugarcito específico, un tapercito, un esquinero, solamente ahí con el sustrato para que hagan en ese lugar. Uh-huh. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cómo te siguen en las redes para enterarse más y también para quizás tener una mascota de estas características? Estamos en Instagram como teamratas.ong, Uh-huh. en Facebook como Team Ratas, y si no, nos pueden buscar en nuestra página que es teamratas.org. Ahí está, Team Ratas ORG, así la siguen en las redes sociales y también en los buscadores para enterarse más y también, quién sabe, tener la compañía de un animalito de estas características. Jimena, gracias por atenderme. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Ahí estaba Chau, Jimena chau. de Team Ratas, que es un equipo de voluntarios que aporta su tiempo, recursos y también amor al rescate de ratitas de laboratorio que nacieron dentro de bioterios y les dieron una segunda oportunidad. Viven 2 años.